Buenas, mi nombre es Carol José Berbén y junto a la compañera Mayerlis Padilla estaremos abordando el tema de las moléculas flavonoides. No siendo más, daré inicio. Flavonoide es el nombre genérico de un grupo de moléculas generadas por el metabolismo secundario de los vegetales, que como en otros principios activos vegetales, se originan mediante una ruta biosintética mixta. En el caso de los flavonoides, a través de la ruta del ácido chiquímico y la ruta de los policétidos. Dentro de la amplia gama de efectos que se le atribuye, destacan su reacción venotónica y su efecto antioxidante y sobre todo su capacidad de inhibir diversos procesos enzimáticos. Los anillos son denominados A, B y C. Los átomos de carbono individuales son referidos por un sistema numérico, el cual utiliza números ordinarios para los anillos A y C y números primos para el anillo B. Los flavonoides naturales pueden presentar al menos 3 hidroxilos fenólicos y se encuentran generalmente combinados con azúcares en forma de glicosidos, aunque también se presentan con relativa frecuencia como agliconas libres. Varios subgrupos de flavonoides son clasificados de acuerdo con la sustitución del anillo C. En esta clasificación son de suma importancia el estado de oxidación del anillo heterocíclico y la posición del anillo. ¿Cómo se forman? Los flavonoides se sintetizan en las plantas y participan en la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis, durante el cual catalizan el transporte de electrones. Su formación tiene lugar a partir de los aminoácidos aromáticos, fenilalanina y tiroxina, y también de unidades de acetano. Estos dos mencionados anteriormente dan lugar al ácido cinámico y al ácido parahidroxicinámico, que al condensarse con unidades de acetano originan la estructura cinamol de los flavonoides. Posteriormente se forman los derivados glicosilados o sulfatados. Características: constituye al grupo más amplio de los menores naturales. Están ampliamente distribuidos en las plantas. Es el grupo de metabolitos secundarios de mayor distribución, sobre todo en plantas superiores y tejidos jóvenes. En la mayoría de los casos son localizados en las partes aéreas de las plantas, es decir, hoja, tallo, flor. Muy poco en raíces y rizomas. Químicamente puede encontrarse en forma libre y glicosídica. Es de resaltar también que esta molécula flavonoide podemos encontrarla en frutas como lo son la papaya, cítricos y muchas otras frutas, e incluso hasta en verduras y también en ciertas infusiones. Gracias, compañero. Bueno, con respecto a los tipos de núcleos que se pueden formar, comencemos con el flavona, en donde entre la posición 2 y 3 tenemos un doble enlace y en la posición 4 un grupo carboxilo. Si en la posición 3 adicionamos un grupo hidroxilo, se habla de flavanol. Y utilizamos la terminación ol, que es característica de los alcoholes. Si hay una migración del anillo de posición 2 a posición 3, vamos a anteponer la palabra iso y entonces se llamará isoflavona, siempre conservando la base. Si nos vamos a la diferencia entre el doble enlace entre la posición 2 y 3, aquí en las flavonas no está y en la flavanona sí. Entonces ya no se puede observar la insaturación. Al igual que los flavonas, si adicionamos un hidroxilo en posición 2, se forman los llamados flavanol. Perdón. Si hay una migración de igual anillo de posición 2 a posición 3, serían las isoflavanonas. Si hay una migración del anillo en posición 2 a posición 3, este estaría entonces siendo isoflavanol. Si adicionamos un hidroxilo en posición 3, entonces sería un flavanol.
Cuando no tiene posición 4 el grupo carboxilo y ya no tengo el doble enlace entre 2 y 3, entonces este sería un flavano. Ya estos son los 9 núcleos básicos que podemos tener en los flavonoides. En cuanto a su clasificación, los flavonoides pueden clasificarse en 6 grupos principales en función de su estructura química y la presencia de grupos funcionales específicos. Entre estos tenemos los flavanoles. Son flavonoides con un grupo hidroxilo en posición 3 y una acetona en posición 4. Este es alguno de sus ejemplos. Flavonoles son los flavonoides con un grupo hidroxilo en posición 3 y una acetona en la posición 4. Un ejemplo de esto es el miricetina. Las flavanonas son los flavonoides que no tienen un hidroxilo en la posición 3, pero sí en la posición 4. Un ejemplo de esto serían los luteoninas. Las isoflavonas son los flavonoides que tienen un núcleo de cronoma modificado. Un ejemplo de esto serían la genisteína. Los antocianinas son flavonoides que tienen una estructura antocianina, que le da su característico color rojo, azul o violeta. Las antocianinas se encuentran comúnmente en frutas, verduras, como bayas y uvas. Los flavonoides o flavanonas son flavonoides que tienen una estructura de flavanona, que se distingue por tener un anillo de 4 carbonos. Un ejemplo de esto sería la naranjenina. Las catequinas son flavonoides que se encuentran comúnmente en el té verde y el cacao. Un ejemplo de esto serían, estos son un subgrupo de los flavanoles que tienen 2 anillos aromáticos unidos por un enlace de 3 carbonos. En cuanto a la función biológica que tiene esta molécula, los flavonoides son importantes para el desarrollo normal de las plantas. Estos se encuentran localizados en la membrana tilacoide de los cloroplastos. Son utilizados en la vía de expresión de 2 enzimas multigénicas, la fenilalanina, amonino liasa y la chalcona sintasa, y constituye un grupo de sustancias colorantes importantes en las plantas. Una gran proporción de flores tienen tonalidades blanca marfil o crema debido a estos pigmentos. También constituyen a los colores naranja escarlatas, malvas y azules. La gran mayoría de ellas están pigmentadas por agliconas más comunes, que son las flamonas y las flavonoles. Tienen funciones como de defensa, de señal química y efectos sobre las enzimas. Los flavonoides juegan un papel en la defensa de las plantas entre los agentes agresores externos. Entre estos agentes se puede mencionar la radiación UV de los rayos solares, microorganismos tanto como bacterias, hongos, insectos y otros animales herbívoros, y las otras plantas de efecto aleopático y el entorno. De hecho, el metabolismo fenólico se activa en las plantas a nivel de la transcripción con una respuesta a diferentes condiciones de estrés, tanto biótico como abiótico. Los flavoides actúan como señales químicas o marcadores florales que sirven para guiar a abejas y otros insectos a polinizarse. O sea, hacen indirectamente, ayudan directamente a la polinización. Algunos casos indican a los insectos que la planta que contiene es apropiada para su alimentación, comportándose como estimulador de apetito. En otros casos, indica al insecto que la planta que los posee en un lugar apropiado es un lugar apropiado para depositar sus huevos. Por lo tanto, también es un estimulador de oviposición. Y también en algunos casos funciona como señales para determinar plantas parásitas, indicando que la planta que los posee es susceptible a ser invadida por parásitos. Tiene un control del crecimiento junto con hormonas de crecimiento, uno de inhibición de enzimas y participación de rodas de la célula. Puede utilizarse como herbicidas, pesticidas, colorantes y aceites esenciales.
la prevención del estrés abiótico, de lo que habíamos mencionado antes, posiblemente alternativa para combatir enfermedades, contiene hidroxilo fenílicos de propiedades de quelación de hierro y otros metales, lo que puede generar la absorción de nutrientes. Muchas gracias.